Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificante en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile. En esta tarde traemos un mensaje nuevamente de la escatología bíblica ya realizada. Como usted conoce, este ministerio es según el preterismo pleno. Así que vamos a comenzar con Mateos 24:30. Y el título de este mensaje es Mateo 24:30 y el equívoco del preterismo parcial. Vamos a hacer un examen de este versículo de este capítulo. Así, con este momento, en esta oportunidad, entonces estaremos examinando Mateo 24:30. Preteristas parciales defienden que Mateo 24:30 se cumplió en el año 70 del primer siglo, pero para ellos existe la necesidad del regreso del Señor por una tercera vez. Observemos entonces Mateo 24:30. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es el versículo 30 de Mateo 24. Entonces, para preteristas completos y parciales, este pasaje se refiere a la venida del juicio contra Jerusalén ocurrido en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos rodearon y destruyeron toda la ciudad. Y cuando dice viniendo sobre las nubes, es una descripción nítida del juicio de Dios contra una cultura, contra una nación descrita en los profetas. Veremos Isaías 19:1. Este texto estamos examinando entonces en esta oportunidad Mateos 24:30 y la venida del Señor. Veremos entonces en Isaías 19 y el versículo primero de Isaías 19. Estamos lejos, aquí estamos un poco cerca, pero un poco lejos también. Vamos viendo Isaías 19. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios contra ellos. Así que viajaría sobre una ligera nube, y entonces no es que él venía sobre una nube, sino que él venía a un juicio, a aplicar un juicio. Como ejemplo, tenemos entonces aquí Isaías 19 y el versículo 1. Y el versículo 4 dice, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí estamos viendo un juicio contra Egipto, y es lejos entonces de una venida literal del Señor por sobre las nubes, como decimos que se ventila por allí en los medios cristianos, que vendría entonces por sobre una nube, que vendría como literalmente. Aquí vemos en este juicio contra Egipto que está lejos de una venida literal, porque Dios es espíritu y Él no vino montado en una nube. Sin embargo, es un lenguaje espiritual de figura. Siempre hemos explicado que la Biblia tiene un lenguaje numérico, simbólico y también de figura. El Señor en realidad usó una nación enemiga, en realidad para ese momento, para ejecutar juicio contra Egipto. Y eso lo vimos entonces allí en el versículo 4 del libro de Isaías. Isaías 19, versículo 1, para que usted vaya tomando nota, y también el versículo 4.
En realidad esta sentencia fue complicada, ¿no? Pero fue cumplida en el año 671 antes de Cristo, por Asaradón, hijo de Sennaqueribe. El mismo hebraísmo se usa en la sentencia contra Jerusalén que ocurrió en el año 70 del primer siglo después de Cristo. La diferencia es que Jesús vino por sobre las nubes, Cristo vino por la espada del general Tito, destruyendo entonces así Jerusalén, y todo eso se cumplió como está escrito en Lucas 21, del 20 al 22. Vamos a llegar allí al libro de Lucas, que estamos aquí en los libros que están en el Nuevo Pacto. Dijimos Lucas, libro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Y estamos también aquí en el versículo 20 y 22. Dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cuando dice todas, es todas. Entonces, preteristas parciales defienden que esta venida solamente fue contra Jerusalén y que no tendría ninguna implicación referente al juicio final. Y también que no tendría ninguna implicación con la resurrección de los muertos. Por eso esperan que suceda la venida del Señor para que todo eso se cumpla. Y es aquí el gran problema, porque en el libro de Daniel 7, vamos a llegar al libro de Daniel, estamos en el libro de Zacarías, vamos a ver el libro de Daniel 7 y el versículo 13, vamos a ver Daniel 7 y el versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces deja esclarecido que sería de una manera gloriosa, no es que iba a venir. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como, no es que venía uno literal, sino que era como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará. Y su reino, uno que no será jamás destruido. Entonces es el reino eterno de Jesús. Entonces deja muy esclarecido que sería de una manera gloriosa, donde Él vendría a dominar su pueblo eternamente. Y esta venida ocurriría dentro de un periodo de tiempo específico. Sería en el tiempo de la cuarta bestia, del versículo 13 y 14, porque aquí está hablando entonces de las bestias, y este tiempo sería de la cuarta bestia, del versículo 13 y 14. Aquí no estamos hablando del reino milenar. Esto está hablando del reinado eterno del Mesías, y el reinado de este Mesías establecido, así su reino de gloria, y esto sucedió durante la época del Imperio Romano. El contexto de lo que se dice aquí en el capítulo 7 de Daniel, que profetiza Mateo 24, profetiza la destrucción de Jerusalén. Es lo mismo lo que está profetizando aquí en el libro de Daniel, también se completa entonces en el libro de Mateo 24, que profetiza la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo.
Y allí vemos entonces el cumplimiento de Mateo 24:30. Yo creo que lo podemos repetir nuevamente, el libro de Mateo. En el capítulo 30, nosotros vamos a ver nuevamente ese versículo que fue el versículo del inicio, para poder tener esclarecido completamente esto. Mateo, capítulo 24, que es el capítulo principal, de donde habla entonces completamente de la venida del Señor por sobre las nubes. Mateo 24:30 fue la fecha límite, fue la fecha límite para el cumplimiento de su regreso, que esto fue lo dicho por el propio Señor Jesús, que sería dentro de su generación, que no podría pasar. Así que vamos a ver 24 y el versículo, nuevamente el versículo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y como decimos que se establece aquí el tiempo está designado ya aquí, que es que verían la señal todos los linajes de Israel, no los linajes, porque no hay otros linajes. Las 12 tribus de Israel vieron la señal en el cielo, la venida, la gran tribulación. Todo eso ellos fue en el año 70 del primer siglo. Entonces estaba hablando aquí para esas tribus de la tierra que lamentarían. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Es decir, de allí ellos verían el poder y allí entonces la gloria. El manifestar glorioso significa el manifestar sobrenatural, espiritual del propio Dios, Entonces, ¿quién lo verían? Sus contemporáneos del primer siglo, no ahora del siglo XXI. Lo interesante es que estas citas bíblicas que hemos mencionado ahora están intrínsecamente ligadas, unidas a Zacarías 12. Veremos ahora entonces el libro de Zacarías 12. Estamos aquí, versículo 10 y 11. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Mire lo que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí en esta palabra es a quien crucificaron. Dice: derramaré sobre el morador de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien crucificaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces el versículo 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Y ahí usted puede seguir leyendo el versículo 12, dice: y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, y ahí va colocando los descendientes de cada casa, de las 12 tribus. Eso aconteció, ese es el juicio que el Señor aplicó en Jerusalén a través del imperio, en el periodo del imperio romano. Por eso que el ejército fue usado por el Señor para la destrucción del templo y la destrucción de la propia ciudad de Jerusalén. Y no hablamos de la Jerusalén moderna, hablamos de la Jerusalén antigua, esa Jerusalén que está caída hasta hoy. Si usted va allí a Jerusalén y va a reconocer, digamos, el tiempo de la historia, está todo allí en el suelo. Todo cayó allí y nunca más se recuperó de eso, porque el Señor así lo dijo, que no se levantaría más aquella ciudad, sino que hay una ciudad nueva. Entonces, Zacarías 12 dice: eso aquí es increíble, porque no puede haber ninguna duda que el pueblo de Mateo 24:30 se trata de las 12 tribus, y dice: todas las tribus de la tierra están aquí presentadas en Zacarías 12:10. Todas las tribus, usted puede leer allí. Entonces la nación que rechazó al Señor es que sería grandemente castigada, y ellos lamentaron por lo ocurrido. El punto es glorioso. Lamentaron, ¿por qué? Porque
el Señor vino y aplicó el juicio. Dice, mirarán a mí al que traspasaron, al que crucificaron, y lamentarán. Esto está muy bien relacionado con toda esta verdad. Estos textos son elementales, preciosos, a lo dicho en Apocalipsis 1:7. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:7. También tenemos aquí, me parece que este ya es uno de los últimos versículos. Apocalipsis 1:7. Dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces queda completamente esclarecido de que el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 64 al 68. ¿no? Y aquí vemos todos estos versículos, entonces, lo dicho por Apocalipsis 1:7, por Zacarías 12, 10, 11, por Daniel 7, 13 y 14. Son pasajes relacionados con la caída de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo, debido a la invasión romana. Son evidencias que son corroborativas de que el mensaje del Apocalipsis fue antes de la caída de Jerusalén, no en el año 95 o 96, como sostiene la tradición de fuentes externas, y no lo que dice la Biblia Sagrada. Como lo presentamos aquí, ya que se cumplió el retorno de Cristo, el Hijo del Hombre en el año 70 después de Cristo, donde de cierto estableció su reino de gloria, el cual nunca será destruido, no tiene nada que ver con el reino milenar. Preguntamos los preteristas completo, ¿cuál es la razón o cuál es el sentido de otro regreso del Hijo del Hombre por sobre las nubes del cielo? Fuera de estos textos que se vinculan con los preteristas parciales, ¿podría presentar alguno para apoyar sus tesis de una tercera venida del Señor en las nubes del cielo? Eso será imposible. ¿Por qué? Porque todos los textos están vinculados al año 70 después de Cristo, donde todo ya se cumplió. Así es esta bendita reflexión acerca de la venida del Señor y que no tendremos una tercera venida por sobre las nubes de Jesucristo. Esto fue entonces un estudio, una reflexión de la escatología bíblica ya realizada. Con esto nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, diciendo siempre que Cristo ya vino y que el libro de Apocalipsis se cumplió completamente, y también todas las profecías en relación a la venida de Cristo, todas fueron cumplidas. Gracia y paz.